Estamos hablando acerca de la ley de la reencarnación y esta es la segunda clase en la que profundizamos en este concepto. Recogemos explicaciones que ya dimos en clases muy anteriores y con otros conceptos nuevos efectuamos esta profundización sobre la ley de la reencarnación. Dime, por favor. No, es que tenía una pregunta porque se quedó de tintero la semana pasada de esta clase. En la primera parte de la clase se habló de aquello de los ciclos y todo eso. Y entonces digo, porque estamos muy a menudo con lo oímos, y aquello de que oímos de que esa raza, hablo ahora de animales, está en peligro de extinción, o bien porque es un ciclo que esa raza haya pasado, o independientemente de que nosotros también ayudamos a matarlo. ¿Te refieres a que un determinado pueblo, por ejemplo un pueblo indígena del Amazonas, llega a la civilización y lo extingue? Es esto, ¿no? Lo que quieres decir. Y entonces, con la extinción de un pueblo, ¿cuál es la pregunta? Que si independientemente que nosotros jugamos ahí un papel también, pero es por la ley de los ciclos o por... Sí, en relación a los pueblos o a lo que son las almas grupales, a veces pasa que traspasan de un ciclo a otro por periodos muy largos de desencarnación. Es decir, que como decía aquí, que pasaban periodos a veces los grupos humanos de miles de años sin volver a encarnar, a veces una determinada cualidad humana de, por ejemplo, una tribu de un determinado lugar de África o de América, que forma parte de un alma grupal muy sencilla, muy poco madura, sino que muy joven, a veces desencarna gradualmente toda ella y ya no hay más individuos de esa conciencia grupal y permanecen en estado de no reencarnación en la Tierra durante el tiempo de la Tierra muchos años. No se sabe por qué razón, pero puede que incluso estuvieran encarnando en otros sistemas y en otros sitios. Cuando se separan mucho los grupos evolutivos unos de otros, a veces los más adelantados o los más atrasados se retienen en su encarnación. Estoy hablando como grupos para unificar más el sentido de la marcha de toda la humanidad sobre la Tierra en una determinada época. Si nosotros observamos nuestra humanidad ahora, veremos que realmente es una humanidad muy extensa de grupos evolutivos, en los que hay algunos que son muy sencillos, que están dominados por el instinto y el fanatismo y tienen un cuerpo mental muy poco desarrollado, y siguiendo esa línea progresiva los hay de cuerpo mental muy desarrollado, y hay una buena parte de aspirantes a la espiritualidad y una significativa porción de estudiantes espirituales. O sea, hay una gama muy amplia, pero esta gama muy amplia mantiene una coherencia, y si un grupo queda atrás o un grupo queda demasiado adelante o alguna necesidad evolutiva hace que un determinado sector de la población no sea el adecuado para la evolución de toda la humanidad, entonces las leyes de entrada y salida de los cuerpos físicos quedan subyugadas a esas necesidades mayores. Y puede haber, por poner un ejemplo, a veces pongo el ejemplo de los nazis, pero solamente a modo de ejemplo. Hay toda una conciencia humana que es un grupo, que son miles y miles de seres humanos que fueron subyugados por las ideas y los conceptos del nazismo. Eso es un grupo. Ese grupo prácticamente desencarnó en un periodo de tiempo muy limitado. En unos, pongamos, 5 años, desencarnaron el 80% de los más activos de ese grupo. Al final de la Segunda Guerra Mundial quedaban muchos, pero no la gran masa que en las vicisitudes ya habían desencarnado. Todas esas conciencias deberían volver a encarnar por las leyes de los ciclos en una determinada época, más o menos.
pero a lo mejor a la marcha general de la humanidad no le interesa que miles y miles y miles de seres humanos, centenares de miles o a lo mejor algunos millones, reencarnen todos en una determinada época con unos conceptos que son los conceptos con los que murieron cuando desencarnaron. Por lo cual, una necesidad evolutiva hace que se les retenga más tiempo, si lo queréis dicho de una manera cómica, en el limbo. Así que permanecen limbando más tiempo. Y entonces eso es por las necesidades grupales y se aviene a leyes muy estructuradas de lo que es el propósito evolutivo de la humanidad. De la misma manera, esto es solo un ejemplo, no digo que sea así, era para ilustrar. Vete a saber dónde están los que encarnaron con los que estuvieron encarnados devocionando la esvástica, etc. El hecho es que también pueden haber de grupos poco evolucionados que estén en estas características, y esto es lo que ocurre cuando a veces vemos un sector de población que desaparece. De todas maneras, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, nosotros miramos a Egipto y decimos: los habitantes de Egipto, ahora están pasando por una etapa muy crítica, y vemos las noticias, vemos la primavera árabe que han vivido y todo esto, y decimos: están pasando por una etapa muy crítica, que al mismo tiempo es una etapa que adolece de una cierta ignorancia, porque no se lo han sabido organizar durante los últimos lustros o decenios. Los últimos 60 o 70 años han estado muy poco fraternales y con un equilibrio de sociedad, por lo cual diríamos, no están civilizadamente a la mayor de las alturas que podrían estar, están aprendiendo. Sin embargo, la pregunta que viene a veces es: ¿pero cómo, si estos son los herederos de esa sabiduría de aquellos que construyeron las pirámides, cómo se pueden encontrar hoy en día en una etapa tan retrógrada? Y la explicación es que los que construyeron las pirámides no son los que están reencarnados hoy en día en los cuerpos de los egipcios. Aunque están en el mismo lugar, la gente que hoy está ocupando la población de Egipto no es la gente que en aquel mismo sitio hace miles de años estuvieron en la civilización de las pirámides, sino que hay una marcada diferencia. Ese era un grupo que tenía un factor muy desenvuelto, un factor humano muy desenvuelto. Los grandes líderes estaban muy desenvueltos, y hoy en día los que están allí no están muy desenvueltos, y solo hay que ver las noticias, lo mal que se llevan y los problemas que tienen. De la misma manera, también puede ser que en otros lugares de Europa o de América los grupos de humanos que ocupan las naciones no sean los grupos de humanos que en esos mismos lugares en el pasado hicieron determinadas cosas. Si nos vamos a Centroamérica, Sudamérica o incluso a Norteamérica, decimos las relaciones entre los colonizadores y los indios, pues estos conceptos, a lo mejor los indios son muchísimos de los europeos de hoy en día, y los que entonces eran colonizadores están en Centroáfrica. Es decir, que todo se va moviendo, y aunque hay un alma grupal en una nación que mantiene una característica evolutiva, esta alma grupal la debemos saber distinguir, y también debemos saber ver en ella que es un alma que evoluciona, que nace, crece, se reproduce, se extiende y muere. Vamos a lo que estábamos diciendo. Decíamos que la encarnación del discípulo espiritual tiene unas características muy especiales. Primero debemos entender que estamos hablando de estudiantes espirituales verdaderamente comprometidos en su vida con el desenvolvimiento espiritual. No estamos hablando de individuos que siguen la vida y que van siguiendo las necesidades propias de su existencia e intentan vivir bien y correctamente, no. Estamos hablando de estudiantes espirituales. Personas, hombres y mujeres, que han decidido vivir una vida de espiritualidad y están haciendo esfuerzos para que esto sea. Estos individuos, que
que se supone que somos nosotros o que nosotros vamos en esa dirección, tienen en su existencia, cuando desencarnan, 4 factores, dice aquí, existen 4 factores que gobiernan y deciden la aparición y las condiciones de la siguiente encarnación en el estudiante espiritual delicado. Es decir, hay 4 aspectos dentro de aquellos aspectos generales que habíamos visto en anteriores clases. Ahora nos centramos en un pequeño grupo de humanidad, muy pequeño, el de los estudiantes espirituales, porque es el que nos concierne o nos va a concernir a nosotros en los próximos años, y vemos qué ocurrirá cuando desencarne y tenga que volver a encarnar. Y hemos de saber que hay 4 aspectos que pueden influir mucho en nuestra próxima reencarnación, y el saberlos nos puede condicionar también el presente y nos puede ayudar en cierta medida a enfocar mejor los aspectos de nuestra vida encarnada en la actualidad. Esos 4 factores, el primer factor es el que se titula el primer factor, y dice lo siguiente. ¿Quieres leernos el título, sobre todo, y lo que viene a continuación? Primer factor. Eso. Su deseo de limpiar rápidamente su karma para así liberarse de condiciones que obstaculizan la capacidad de servicio. Es decir, que cuando un estudiante espiritual desencarna y se muere en la experiencia de una vida en particular, y en esos últimos años, meses, semanas o instantes de su encarnación piensa, reflexiona sobre lo que ha vivido y ve que le hubiera gustado mucho más expresar el amor al prójimo, expresar el servicio, ser útil a la vida, ser útil al progreso de la humanidad, entregarse a los demás en alguna de las miles de facetas que existen para llevar a cabo esa noble función de humano, pero que hay algo que le ha impedido poderlo hacer. Podríamos decir, por ejemplo, la numerosísima familia, aunque ya habíamos comentado en la última clase que eso no es un factor que impida la expresión del servicio ni el progreso del estudiante espiritual, pero para un estudiante quizás sí, o pudiera ser, por ejemplo, un vicio, dijera la embriaguez, y se diera cuenta de que está atrapado en una expresión viciosa que le ha impedido, aunque lo tiene claro, le ha impedido poderse desenvolver espiritualmente. El deseo de limpiar esa expresión, de decir, pues podríamos incluso compararlo con este pensamiento final. Quiero limpiar mis deudas, mis necesidades en relación con los demás, mis necesidades evolutivas, mi karma, para librarme de condiciones que no me han dejado poder expresar aquello que veo claramente y que siento que es lo que quiero hacer. Esta necesidad hace que el individuo encarne muy rápidamente. Se salte incluso los procesos de reflexión largos que abarcarían muchas habilidades en la vida y muchas conclusiones de desarrollo, y entonces se focaliza en uno, en el más grande o en el más dificultoso, y encarna para resolver este asunto con rapidez, para librarse de obstáculos que le impidan la vida de espiritualidad. Esto, como nos lo dice aquí, viene... Sí, por favor. El yo superior imprime este deseo en el estudiante durante la encarnación. De esta manera previene todo deseo contrario hacia la felicidad personal en el plano físico o en el de Vajrayana. Dice aquí el texto, lo que nos está diciendo es que, percibida esa necesidad de limpiar un aspecto de la vida para poderse desenvolver mejor como estudiante espiritual, tanto cuando vuelva a encarnar como incluso en el tiempo en el que está fuera de encarnación, desde los niveles superiores del árbol, desde Tiferet, desde los niveles más altos divinos, desde nuestro maestro interno, nuestro yo superior, desde el nivel de belleza y perfección que todos nosotros tenemos, se imprime fuertemente este deseo. Este deseo
queda muy firmemente señalado, y cuando se vuelve a nacer el individuo tiene esa necesidad como primordial. La necesidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la necesidad de ser recto, absolutamente honesto en la vida, y ya desde pequeño todos los aspectos que se mueven a su alrededor, todas las pruebas que él pudiera vivir, las vive con una firme determinación de no faltar a un deseo de honestidad. Y ese deseo de honestidad lo lleva a lo largo de toda su vida escrupulosamente hasta que queda absolutamente limpio. Y viene de una gran falta que tenía en vidas anteriores en relación a ese aspecto de rectitud, que es compensado y completamente limpiado en una sola existencia o en parte de una existencia para despejar el camino para ser después un buen estudiante espiritual. Porque si no se concentrara en ello, hubiera necesitado muchas vidas y hubiera necesitado relacionarse kármicamente con muchos individuos con los que tuvo experiencias desagradables, a los que traicionó, a los que engañó, con los que fue muy maltratado y con los que tuvo conflictos a veces incluso de vida y de muerte, o de grandes estafas, o de vete a saber qué, o de robos. Entonces el individuo, como ha percibido esa necesidad de una manera muy imperiosa en una vida, se concentra todo el esfuerzo en dejarle eso limpio en su existencia, y ese es su gran objetivo. Y su gran objetivo en la vida, si nosotros lo miráramos, podríamos verlo como muy disperso en todo lo demás, pero hay un factor que tiene absolutamente claro y que ni aunque lo quemaran faltaría a él. Después, quizás en la segunda etapa de su vida encarnada, o quizás en la siguiente reencarnación, esto lo tiene tan limpio y tan claro que puede dedicarse sin ningún problema, sin ningún lazo kármico, sin ningún obstáculo. Tiene todo limpio, todo lo tiene claro para llevar a cabo un propósito superior de su existencia, sea como propio estudiante espiritual en su desenvolvimiento, sea únicamente un factor de servicio, y no tiene ninguna dificultad en llevarlo a cabo, más que las propias dificultades que conciernen a la misión en sí. Este hecho, ens ho vols llegir, sisplau? Breve pralayá. Así, después de la muerte, todo objetivo del estudiante consiste en desembarazarse rápidamente de los cuerpos sutiles, viejos, y adquirir los nuevos. No existe deseo de periodo de reposo. Es decir, que cuando esto ha sido percibido, en el momento en que desencarna, su viaje hacia el interior y su vuelta de nuevo al exterior y a encarnación es rápido. No hay periodo de reposo porque está muy claro en lo que se tiene que concentrar y lo que tiene que hacer. Y es un estudiante espiritual que tiene que desenvolver un aspecto determinado de su existencia y vuelve a encarnación rápidamente. No hay otros deseos, no hay reposo. Y otras áreas quedan apartadas para desenvolver esta. Es como si nosotros dijéramos, este estudiante de escuela secundaria pues lleva muy bien las matemáticas, lleva muy bien esto, lleva muy bien lo otro, pero los idiomas lo tiene fatal, falla en los idiomas. Entonces nosotros como profesores, ¿qué hacemos? Le damos un periodo especial de idiomas, es decir, este verano pues te vas a ir a Inglaterra y vas a estar allí en una escuela con una familia, o te voy a poner un profesor particular. Le damos un énfasis, incluso dejando los otros aspectos que ya lleva bien de lado. Si lo observáramos dentro de todo el año, pues hay unos meses en los que estás, o un mes o unas semanas en las que está absolutamente con el idioma. Si esto lo pasamos a vidas, nos podemos encontrar con que un determinado individuo tiene un énfasis especial en una vida en particular, y generalmente en el caso de los estudiantes espirituales es por el propósito que hemos comentado. Y dice aquí, los lo leo porque dudo de que ahí al fondo veáis que aquí hay algo escrito. Dice, entonces el estudiante se ausenta del plano físico por un tiempo muy breve. Lo que hemos dicho, se desencarna y vuelve a encarnar enseguida. Dice,
su ego, su yo superior, le conduce a tomar rápidamente un nuevo cuerpo físico y en unas condiciones que favorecerán este hecho del desarrollo de una habilidad en particular. El segundo factor en la vida de los estudiantes espirituales que determina mucho los tiempos de reencarnación y de pralaya o de estar desencarnado es... ¿Quién quiere leerlo? Oye, ¿lo quieres leer? Segundo factor. Se da a fin de poder ejecutar un cierto servicio bajo la dirección de un adepto. Esto implica determinado arreglo o, a veces, la suspensión temporal del karma. Estos ajustes son hechos por un adeptus mayor, de acuerdo con el estudiante, el cual es un estudiante muy adelantado. Aquí la terminología es la propia de nuestra escuela, pero lo vamos a decir de una manera más sencilla. Un estudiante espiritual desencarna y tiene una habilidad en su desarrollo que puede ser útil al trabajo de un maestro. Como que puede ser útil al trabajo de un maestro cuando vuelva a estar encarnado, entonces el maestro se lo lleva consigo. Es decir, vuelve a encarnar enseguida y queda en suspenso todo su propio movimiento y necesidad evolutiva en general, porque está al servicio de un ser humano, más que humano, altamente evolucionado, que necesita de ese especial individuo. Vamos a poner también un ejemplo, vamos a inventar un poco el ejemplo, pero para que se entienda. Supongamos que un maestro de sabiduría quiere impulsar en la humanidad un movimiento musical nuevo que mueva las conciencias de las grandes masas en una dirección de despertar. Y necesita un conjunto de compositores, necesita 10 o 20 compositores en un periodo de 40 años que vibren, que sepan vibrar en esa nota que el maestro influye en sus conciencias para que compongan música que la podemos llamar música de la nueva era, si queréis, siendo la nueva era siempre la era nueva que viene, no una determinada, o un determinado tipo de música, los románticos de tal siglo, o los de la música hippie de tal otro momento. Entonces hay todo un conjunto de individuos que ni se conocen entre sí, pero que tienen una habilidad en relación a la música, que se les suspende el karma y sus necesidades evolutivas porque tienen una desenvuelta capacidad de ser receptivos al maestro y entonces reencarnan mucho antes de lo que deberían reencarnar. O también pudiera ser que a alguno se le hiciera esperar más para que formen todos una generación, la generación de tal. Y esa generación es como si todos se hubieran puesto de acuerdo en crear unos movimientos musicales, pero quien dice música, unas ideas en economía, una serie de conceptos en literatura o un movimiento artístico, algo que influye en la humanidad globalmente en un movimiento evolutivo de avance. Entonces esos individuos generalmente son individuos a los cuales se les elige por sus capacidades y se les suspende su karma, sus necesidades evolutivas, se les suspende por un tiempo. Suspende no quiere decir que se les pone una baja nota, sino que por leyes superiores se hace que no se apliquen sus necesidades evolutivas. Tendrían que haber encarnado sordos y enfermos para desarrollar tal. Y entonces eso queda suspendido y no encarnan ni sordos ni enfermos, sino que encarnan receptivos a una determinada impulsión que puede ser interna y que viene de los planos superiores y ni ellos mismos saben que están bajo esta onda, bajo esta influencia, o puede ser tan clara como que nada más tener uso de razón ya quieren irse a la India a estar al lado de un maestro de un ashram al que sirven
toda su vida, y quien dice a la India pues puede decir, puede especializarse en un sector de la ciencia para llevar a cabo unas determinadas investigaciones que hacen progresar la ciencia y la humanidad. Estos ajustes, dice, son hechos por un adeptus major. Adeptus major quiere decir un nivel de maestría muy elevado, de acuerdo con el estudiante, el cual es un estudiante muy adelantado. Es una relación entre maestros y estudiantes espirituales que influye en esos periodos de reencarnación, y bajo esa influencia el estudiante espiritual reencarna muy rápidamente para servir al maestro, y sus necesidades kármicas que quedan, como decíamos, en stand-by, en reposo. ¿Ves? Karma en espera, que es lo que estaba diciendo, que nos lo va a leer usted, señorita, por favor. Karma en espera. Esto no quiere decir que el karma queda anulado. Lo que ocurre es que algunas fuerzas son puestas en espera. Estos permanecen latentes hasta que cierto trabajo grupal asignado haya sido completado. Es exactamente lo que acabo de explicar. Uno de estos individuos en particular podían tener unas necesidades muy especiales, dado su mal carácter, dado su crueldad o dadas sus arrebatos de ira, y debía vivir unas experiencias que le enseñaran que esa ira y esa crueldad pues no tiene que ser puesta en operación. Esto es suspendido, se le deja en espera, porque hay una función más importante que, dado esa cualidad de desarrollo de la que hablábamos, tiene que ponerse en marcha, y entonces ocurre lo que he descrito. La clave del tarot es la clave 11, la justicia, que representa la ley de causa y efecto, y la ley del karma, que es la que es puesta en operación de una manera superior en estos casos. El tercer factor, ¿nos lo quieres leer, por favor? Sí. Tercer factor. En ocasiones, un estudiante avanzado vuelve a encarnación. Ah, bueno, pues no te fuerces, no te fuerces. Im está deseando leerlo. Tercer factor. En ocasiones, un estudiante avanzado vuelve a encarnación para instalarse en el plan de uno más desenvuelto que él. A veces, cuando un adepto exento o superior tiene la necesidad de un vehículo físico para expresarse y no le es favorable utilizar uno propio a causa de lo alto de su esencia, utiliza el cuerpo de un discípulo suyo. Esto son casos muy especiales y ocurren extrañamente a lo largo de siglos de historia de humanidad, pero se dan, y cuando se dan son muy significativos. Lo que dice es que un estudiante muy especial vuelve a encarnación rápidamente, y cuando está encarnado presta su cuerpo físico de común acuerdo, lo presta para que una conciencia de un maestro muy superior se exprese a través de él. Y entonces pone, la enseñanza pone un ejemplo que dice lo siguiente. Sí, ese es. Un ejemplo, la manera en la que el Cristo utilizó el cuerpo del adepto Jesús, cuerpo del que tomó posesión en el momento del bautismo. Sí, aquí nos dice que el Maestro Jesús, en el momento del bautismo, prestó su expresión física a una entidad muy superior, más allá del nivel de los maestros, que se llama el Cristo. Esto lo tenemos que tomar como referencia, guardarlo como un apunte en nuestros estudios y esperar a que nos venga más iluminación al respecto, considerándolo una hipótesis de trabajo a demostrarnos más adelante. Sin embargo, nos sirve como referencia, y es solamente para decir un caso que la enseñanza dice que ha sido así, acerca de esos acontecimientos tan especiales y tan extraños que a veces ocurren con una entidad muy superior y un discípulo muy avanzado en términos de espiritualidad, de divinidad sobre la faz de la tierra. Aquí nos dice que el bautismo de Jesús, y dice Jesús,
habiendo sido bautizado, al momento subió del agua, y he aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y he aquí que una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el que me he complacido. Mateo 3, 16, 17. Este es el texto bíblico que la enseñanza nos dice que está escenificando este hecho que hemos explicado. Pero, como he dicho anteriormente, nosotros lo escuchamos, lo ponemos ahí en nuestra libreta que dice apuntes a reflexionar y a demostrarnos más adelante, y lo tenemos en espera. Vamos a ir a casos más cercanos y quizás más comprensivos para nosotros, que son llamados como de adumbramiento. Y aquí tenemos a Alice Bailey y este texto que Isabel, muy ansiosa ella, nos lo va a leer. Por favor. Adumbramiento. De la misma manera, cuando un mensaje debe ser dado a la humanidad en un ciclo determinado, un discípulo altamente situado en el ashram de un adepto encarna para luego ser inspirado en el momento preciso por ese adepto u otro. Sí, Alice Bailey, si nosotros hemos leído la autobiografía de Alice Bailey, si no la hemos leído, la tendríamos que leer. Se llama Autobiografía Inconclusa, Autobiografía Inconclusa. Es una obra que os la recomiendo, y la recomiendo especialmente a las mujeres, y después, tan especialmente como a las mujeres, a los hombres. Pero en primer lugar a las mujeres. Deberíais leerla. Es una obra que debéis leer, y ocurrirá espontáneamente viendo en la vida de esa mujer como si os vierais a vosotras mismas en el desarrollo de vuestra espiritualidad, y veréis que al principio tiene las mismas dudas y las mismas dificultades con las que podemos encontrarnos nosotros, y luego va expresando cada vez más una vida muy determinada de desarrollo espiritual. ¿Quieres decir algo? Autobiografía inconclusa. Sí, que no la terminó, pero no hace falta tampoco para lo que nos interesa. Alice Bailey. En un momento determinado, Alice Bailey siente como una inspiración, como una voz de alguien interno que le dice que si quiere ayudarlo y escribir unos libros que él le dictará. Como el psiquismo es siempre una trampa para el estudiante espiritual, y el psiquismo está relacionado con esos aspectos inferiores del mundo astral que hemos hablado en anteriores clases, pues ella dice que no está interesada en el psiquismo, y a esa voz que viene le dice que se vaya, porque generalmente ese tipo de intrusiones son todas intrusiones que vienen dadas por individuos desencarnados de baja calidad, y son fuentes de problemas que tienen lugar aquí, en esta esfera, en el plano astral, en el mundo de Yesod, en el nivel psíquico. Así que ella al principio dice que no. Sin embargo, sucesivamente la voz le va apareciendo y le insiste, y le dice algo que es la regla, y le dice: escucha un poco lo que tengo que decirte y evalúa si lo que digo es verdad, si lo que voy a decirte está bien, y si pasa el criterio mental y la criba de tu discriminación, pues entonces me ayudas, y si no, pues me descartas. Entonces ella dice: vale, probaremos un poco. Y entonces empieza a escuchar una voz que le va dictando los libros que ella ha escrito. Los libros son los libros esos oscuros, de tapa oscura, que son los de la escuela arcana, los libros dictados por el tibetano, escritos por Alice Bailey. Son una joya de esoterismo muy recomendable para el estudiante espiritual, pero de un nivel bastante alto, así que no son libros sencillos. Cuando ella empieza a escuchar y empieza a escribir, se da cuenta que esa voz no viene del mundo psíquico,
no viene de los estados de los mediums, ni del espiritismo, ni de los fantasmas, ni de los fantasmones, ni de nada parecido, sino que es una voz superior que viene de los niveles más altos de la conciencia. Es una voz que no le anula su conciencia, que ella recibe con una plena vigilia de su estado, que puede decidir si la sigue o no la sigue, y que además le permite a ella observar exactamente lo que va siendo dictado. Y le va dictando todos los libros, ella acepta, y al final creo que son como 20 libros a lo largo de un periodo de años los que le dictó. El hecho es que este fenómeno, que podríamos llamar un fenómeno de telepatía mental superior, también se conoce como adumbramiento, y esto interviene la necesidad de un maestro de tener un secretario en el plano, o una secretaria en el plano físico, y la necesidad evolutiva de un estudiante espiritual de servir a un propósito alto, como es este caso de aquí. Este es uno de los casos, también no son multitud, se dan muy extrañamente, y solamente se dan tal como los describimos en los casos donde el estudiante espiritual está muy comprometido con la vida de desenvolvimiento y tiene unas ciertas habilidades o una cierta receptividad para ser útil en este adumbramiento. El cuarto factor es este, que nos va a leer Pito Colorito. ¿Dónde vas? ¿Quieres leer tú, por favor? Cuarto factor. Puede ocurrir que un estudiante cuyo desenvolvimiento es desigual esté muy avanzado en ciertos factores, pero que en otros se encuentre en la condición esotéricamente llamada falta de intensificación de un principio particular. Esta foto no sé si la conocéis, al que la conozca le doy un premio con una bendición, y digo, qué bien que lo ha reconocido. ¿Sabéis quién es? ¿Quién era este? ¿No? ¿No sabéis quién era? Con una pipa... No era el maestro Philip, que se había afeitado el bigote, sino era Aleister Crowley. Aleister Crowley, un estudiante espiritual muy avanzado, que escribió muchos libros y llevó adelante un factor de la enseñanza bien interesante, pero al mismo tiempo con graves deficiencias en su personalidad. Algo así como medio Dios, medio diablo. Por un lado muy bueno, por el otro lado muy poco recomendable. Aleister Crowley es un claro ejemplo de esas necesidades que a veces en una reencarnación un estudiante espiritual tiene de concentrarse en factores poco evolucionados. Y aunque otros aspectos de su existencia están muy desenvueltos, hay algunas áreas que están muy poco evolucionadas, y en una reencarnación en particular se deja toda la necesidad que pudiera haber global y equilibrada para centrarse en, aquí está escrito como falta de intensificación de un principio particular, pero podemos decir en un área de su vida. Si lo lleváis al árbol de la vida, decir, esto es cuerpo físico, emocional, mental concreto, mental abstracto. Podríamos decir, es un individuo, por poner un ejemplo, un individuo que en el mundo físico se desenvuelve muy bien, las emociones las tiene bastante equilibradas, poderosas, no lo obnubilan, y tiene una sensibilidad artística y una sensibilidad abstracta superior, pero le falta el pensamiento concreto, razona mal y tiene un cuerpo mental concreto muy pequeño, muy poco desarrollado. Pues entonces en una vida en particular todo esto se deja aparte y se le concentra aquí, en un estudio, en unas condiciones de estudio intensivo que desarrollen su cuerpo mental concreto, con unas características de familia, unas características evolutivas que lo llevan a intensificar una necesidad por intensificando un principio en particular. También insiste aquí en lo mismo, que nos lo lees, por favor. Intensificar
indicando una cualidad. Este no os pregunto quién es porque todo el mundo lo conoce. En ese caso, decide en pleno acuerdo con el ego y el adepto que lo guía. Entrar en una cadencia rápida de encarnaciones que lleva la intención de generar en él específicamente cierta cualidad hasta un punto elevado de conclusión superior. Es decir, que pueden ser varias vidas en las que un individuo encarna en una especializada expresión y las enlaza unas con otras. Si cogiéramos el ejemplo de un músico, o por ejemplo un pianista, podríamos decir, ha encarnado una vida con otra y lleva una misma línea de progreso en la expresión de la música, que ya desde pequeño ya estaba al piano y en la siguiente vuelve a estar al piano. Si fuera así, podría ser un ejemplo específico de esta intensificación de un principio particular, que muchas veces viene porque estaba poco desarrollado y varias vidas o una vida en particular se concentra hasta desarrollarlo al máximo. Aquí tenemos de nuevo la vuelta a los principios generales de la ley de la reencarnación, y con este resumen de los principios generales dejaremos esta clase. Lo primero, la ley de la reencarnación, que, como dice aquí, existe. Tanto da si nosotros nos la creemos como si no. Todos los maestros, los que han ido delante y los que están más despiertos que nosotros, dicen que existe. En la población occidental, de la cultura occidental, el 20% de la población más o menos creen en la ley de la reencarnación, el 80% no. Creen más los que tienen formación católica que los que tienen formación protestante, y creen más en la reencarnación los mediterráneos que los nórdicos. Los nórdicos creen menos en eso de la reencarnación. Estoy hablando en la actualidad, estadísticas sacadas, extraídas de muchas encuestas hechas a la población durante un periodo del 2000 al 2010. Más o menos entre el 22 y el 25% de la población en Francia, España, Italia, Grecia, todos estos países son reencarnacionistas. Hablo de creencias, independientemente de que se tenga la experiencia absoluta de que la reencarnación es un hecho, sino lo que cree la gran masa. El resto no creen. Hacia el norte es menos, 18, 20, 21%, cuanto más al norte vamos. Y como he dicho, el factor de la religión, no sé por qué motivo, pues influye bastante. Y si vosotros sois muy reencarnacionistas, formáis parte de ese grupo de población del 20 y tanto %, y lo más seguro es que vengáis de formaciones católicas. ¿Es así? ¿Alguno de vosotros dice, no, yo soy protestante y creo mucho en la reencarnación? ¿O mi familia era protestante y creo mucho en la reencarnación? ¿Hay algún caso? ¿No? Pues entonces formáis parte de estas estadísticas generales. Pero esto, la creencia de muchos no quiere decir que una cosa sea cierta. Eso no es así, pero es para dar un dato de características generales. La ley existe, es un hecho. Los maestros lo dicen, nosotros nos lo hemos de demostrar, verificar y demostrar. Segundo, ciertos detalles de su funcionamiento escapan a nuestra comprensión. No la podemos entender en su ley de perfección y de expresión. Pero a medida que avancemos, cada vez habrá menos detalles que no estén en nuestro entendimiento. Y después, un número de afirmaciones sobre esta ley pueden exponerse con certeza, las cuales excluyen toda contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nos tomamos el suficiente tiempo, el suficiente interés, y somos lo suficientemente inteligentes observando la vida, nuestra propia experiencia y los textos sagrados, llegaremos a la conclusión de que la reencarnación es un hecho. Solamente si ponemos de nuestra parte con una inteligencia viva. Existe suficiente información en la historia de la humanidad
en todos esos aspectos y en nuestra propia experiencia, para que la reencarnación, la ley de la reencarnación, para un humano inteligente se convierta en una evidencia indiscutible. Y a partir de este punto, la próxima clase desarrollaremos estos conceptos. En el día de hoy lo dejamos en este punto, así que vamos a cerrar.